Una maña que tengo es de limpiarme con mucho papel. Ojo, buenas vibras mi gente, ¿cómo están? Soy Mai, una cubana con residencia permanente en México y hoy te traigo un video que si te interesa este tema, te invito a que nos acompañes, le des like, comentes, te suscribas. Si te gusta la cultura cubana y si te gusta el chisme, pues aquí vas a tener de todo un poco. Yéndonos al punto, se trata de las mañas, tú sabes, maña en buen cubano, que serían costumbres que aún no supero viviendo en México. Si ya estás listo, yo estoy lista, acompáñanos. Y el primer punto que vamos a tratar en este video es justamente gesticular. Los cubanos somos de hablar con gestos. Hablamos con los ojos, hablamos con la mano, hablamos con la boca. Te voy a poner ejemplos. Nosotros para decir, esa está loca, decimos así. Freímos huevo, como se dice en buen cubano. O por ejemplo, ay, ¿qué se cree? Así como miramos atravesado. Si un cubano te mira atravesado, que no tenga problemas visuales ni nada, es porque quiere decir, ¿qué te estás creyendo? ¿Qué te estás haciendo de más? O algo así. Otra cosa, si un cubano te hace así, es como diciendo, dime de qué tú hablas. Hablamos con gestos. Algo que no he podido superar es gesticular. A mí me pasa mucho, pero con las manos. Me cuesta mucho dejar las manos en un lugar tranquilitas. Yo siempre tengo que estar con las manos moviéndolas en todo momento. Como esto, miren, es una costumbre que me ha costado mucho superar. Es algo que traigo de allá. Por ejemplo, si un cubano te dice, es como, prepárate, ¿oíste? Para que ya tengas ahí algunos datitos de la cultura del gesto cubano. O por ejemplo, ¿qué es lo que es? ¿Qué pasa? ¿Qué cosa es eso? Es como, ¿qué pasó? Cuéntame. Entonces ya sabes que nosotros podemos hablar sin hablar a través de gestos. Número 2, interrumpir la conversación. Somos de interrumpirnos totalmente. En Cuba aprovechamos la respiración del otro para poder hablar. No tenemos esa cultura del diálogo de uno habla y el otro escucha. Nosotros oímos para contestar y no escuchamos para interiorizar. No sé si me entiendes. Yo creo que sí. Es algo que me ha costado bastante superar. A veces estoy teniendo algún debate interesante con mi esposo y de repente lo interrumpo. Sí, es algo que nosotros tenemos y es parte de nuestra cultura, pero fuera de Cuba no se ve amable practicarlo. Nosotros interrumpimos la conversación, metemos la cuchareta, como se dice en buen cubano. No es algo que se vea del todo bien, pero es algo que hacemos en Cuba. Punto número 3, mi gente. Llevar java en la bolsa. Eso es algo que me ha costado bastante superar. Recuerdo cuando estaba en Cuba, salía a trabajar y de repente se me presentaba que si sacaron huevo en la placita, tú sabes, por la libreta de abastecimiento. Ya te he comentado cómo funciona eso en Cuba. Aquí abajo en la descripción te dejo el video si te interesa saber. Cuando yo iba a trabajar a Cuba, iba a hacer periodismo en la radio, de repente sacaban que arroz de venta liberada, sacaban azúcar, sacaban frijoles. Entonces yo aprovechaba para comprar, pero si no traía java, ¿cómo? Ya me acostumbré a siempre traer una java. Te voy a enseñar mi bolso, mira lo que hay aquí. La java, esa no puede faltar y sí me ha sido muy útil, incluso es una maña que traigo de allá de Cuba, pero confieso que me ha sido muy útil aquí en México porque de repente necesito comprar carne, algo al día y miren, la javita que me salva, aquí está. Punto número 4, mi gente. Guardar la java cubalse para usarla en diferentes cosas. Por ejemplo, nosotros en Cuba tenemos la costumbre de que ese cubalse, como le decimos en Cuba, si tú eres cubano y estás viendo este video, sabes cuál es. Esa javita simple que no tiene dibujo ni nada. La reciclamos para usarlas en diferentes cosas. La usamos como bolsa, porque bueno, no es como aquí que existen bolsas reciclables que tú puedes comprar
para usar en diferentes cosas. Entonces, ¿qué maña me quedó de Cuba? Guardar esa bolsa para reutilizarla e incluso usarla para la basura. Aquí en México venden bolsas para la basura de diferentes tipos, o sea, bolsas de preferencia negras, completas y grandes. Sin embargo, yo me quedé con esa costumbre de Cuba de que esas bolsas hay que usarlas muchas veces. Uso la bolsa para la basura y así pues ya no tengo que comprar, ¿verdad? Punto número 5, mi gente. Usar la misma ropa con la que me quedo todo el día para dormir. Miren, yo les soy muy honesta. A veces ando todo el día de un lado para otro y me acuesto con la misma ropa. Y es algo que debo confesar que se me ha quedado de Cuba. En Cuba, los que mejor le iban tenían batas de dormir o batas de casa, como les decimos nosotros, porque como el clima ya es tropical, es más fresco para dormir. Sin embargo, no todo el mundo, no todas las personas tenían este privilegio de poder dormir con una ropa cómoda o una bata de casa. En mi caso, nosotros dormíamos con la misma ropa con la que andábamos en la casa. Y ahora que yo lo pienso, no es nada higiénico, porque todas las bacterias y todos los gérmenes del día lo llevábamos a la cama, ahí en Cuba. A mí se me olvida de que aquí ya tengo la oportunidad, gracias a Dios, gracias a mi esposo y a este gran país de México, pues de poder usar pijama, y no solo uno, incluso más de uno, cosa que es bastante difícil en Cuba. Y sin embargo, por esta costumbre que ya traía de allá de dormirme con la misma ropa, a veces se me olvida que tengo pijama y me acuesto así. Una costumbre que traigo de allá que no supero viviendo en México. Oigan, y otra cosa, otra maña que me ha costado bastante superar, una maña cubana, refiriéndonos a costumbres, no otra cosa, no otra maña, es quedarme mirando a la gente. Nosotros acostumbramos allá en Cuba a mirar a la gente así, de arriba abajo. Somos como escaneadores de la mirada. Entonces eso se ve, es un poco de mal gusto cuando uno lo hace fuera del contexto cubano. Un modismo cubano puede ser un poco, incluso dependiendo de cómo lo hagas, intimidante para la otra persona. A mí me ha costado mucho superar esto. A veces me quedo mirando, no por cuestionarle alguna forma de vestir o algún comportamiento a otra persona, sino sencillamente me quedo mirándola por distracción. Me llamó la atención algo, pero coincidió de que había una persona cerca. Eso es algo que me ha costado bastante superar viviendo en México. Otra cosa, mi gente, hablar con la boca llena. Fui a ponerme un abrigo porque está haciendo bastante frío. Yo tengo rinitis alérgica. Desde niña me costó bastante respirar por la nariz. Aprendí a respirar por la boca, pero imagínense, no respiraba correctamente. Y te confieso algo, aquí en México yo aprendí a respirar como se respira, por la nariz. Me enseñaron que tengo que respirar así, inflar el estómago ahí y luego exhalar y soltar el aire, y también se desinflama el estómago. Esa es la correcta manera de respirar. No sé si nos hemos dado cuenta incluso cuando nos vamos quedando dormidos y así respiramos, porque esa es la manera correcta. Incluso te voy a enseñar esta técnica que me enseñaron aquí en México cuando estaba en yoga para respirar. Es una técnica de respiración diafragmática que es en 4, 7 y 8 y ayuda mucho por si de repente tuvieras algún trastorno de ansiedad o algo así. Es, por ejemplo, inhalar en 4, 1, 2, 3, 4, aguantar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ahí aguantas la respiración y luego exhalas en 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y esa es la respiración que si en algún momento tienes mucho estrés, mucha ansiedad o algo, te paso este tip del canal para ti, por si también te sirve en algún momento el que tengas alguna tensión o estés sobrecargado de trabajo o alguna preocupación. Lo puedes practicar y ahí me cuentas en los comentarios si funciona. Bueno, mi gente, como ya aprendí a respirar por la nariz, ya no tengo que respirar por la boca y a la hora de comer, no tengo que comer con la boca llena. Es una maña que traía yo de Cuba, de comer, de masticar con la boca llena. Dime si no es un poco desagradable que estés hablando con alguien y la persona esté mastique y mastique y mastique con la boca llena y hable y hable y hable. Costumbre que me ha costado bastante superar, pero bueno, ahí la vamos trabajando. Esperar mi turno para preguntar algo. No sé si por una cuestión de oficio. Yo recuerdo cuando estaba trabajando de periodista en la radio, hacía entrevistas. Quería que el
entrevistado me tratara un tema en particular y yo interrumpía y hacía la pregunta, porque quizá después se me iba a olvidar o se iba a ir un poco del hilo de la entrevista que le estábamos realizando. No sé si por eso, pero sí es algo que me ha costado bastante superar. Por ejemplo, esperarme mi turno de preguntar. Cuando alguien está hablando, no interrumpirlo y preguntar algo. Incluso aquí en México reconozco que a veces he estado esperando en la escuela de mi hijo a que me lo entreguen y he necesitado hacer una pregunta y en vez de esperar a que ya llegue con la maestra, he preguntado. Y creo que sí ha sido un poco brusco, lo reconozco. Es algo en lo que sigo trabajando constantemente, pero sí es una costumbre que me ha quedado bastante de Cuba, porque nosotros somos de llegar a un lugar, hablar, interrumpir, y a veces nos falta un poco ese tacto para darnos cuenta que acabamos de llegar, que hay otras personas y que debemos de esperarnos cuando tenemos la necesidad de preguntar algo o de que se nos atienda. Somos las personas de las colas, por decirlo. Hacemos cola hasta si nos paramos en una esquina, ahí va a haber una cola detrás de nosotros, una fila, tú me entiendes, formados para que nos atiendan. Pero me refiero al hecho de que cuando necesitamos preguntar algo, a veces nos cuesta mucho esperar nuestro turno y llegamos a interrumpir. Es como el cubano, llegué y planté, y no es así. Hay que respetar el turno de los demás y por supuesto para que se nos respete nuestro turno. Vamos superando día con día las costumbres de la tierra cubana. Una maña que tengo es de limpiarme con mucho papel. Ojo, ojo. En Cuba nosotros nos limpiábamos con ¿cuáles revistas? Con papel de las libretas que quedaban de la escuela. Con libros no, porque eso sí, los libros los atesoramos mucho hablando de mi familia. Pero bueno, con libretas viejas que ya no usábamos en la escuela, con periódicos, los que tenían la fortuna de que les llegara el periódico, porque no todos, ¿eh? El periódico es una suscripción que solamente algunos tenían la oportunidad, de preferencia les daban oportunidad a algunos trabajadores y así. Es un lujo también el periódico en Cuba. Los que le llegaba el periódico también con periódico. Entonces nos acostumbramos a limpiarnos con suficiente papel, de ese tipo de papel, porque sanitario, pues eso no, ¿verdad? Sin embargo, a mí se me quedó esa costumbre de limpiarme con mucho papel, y estando aquí en México, el papel sanitario, que ya es un lujazo de París, pero de México, agarro un montononón de papel sanitario y me quiero limpiar con todo ese papel. No, o sea, no, porque imagínense que me gaste un rollo de papel en nada, porque ya me quedé con esa costumbre. Pensar que esos papeles traen olorcito, el papel sanitario trae olorcito, no está escrito, oigan, qué pena me da decirlo, pero yo recuerdo que a veces con esa libreta de la escuela, hasta la tinta del lápiz se quedaba ahí, ¿ustedes saben? Ahí donde nos limpiamos. Ya cerrando el tema, es una maña, una costumbre que me quedó de Cuba, pero bueno, hay que trabajarla porque ya vivimos en México y uno tiene que ir cambiando según cambias tu lugar de residencia, pues tienes que irte adaptando y hay que ir evolucionando en este sentido. Y mi gente, último temita, ya están cayendo gotitas, ya me tengo que apurar con este video, si no me voy a mojar, me voy a entripar, como decimos en Cuba. Otra maña que me quedó de Cuba fue el hecho de coser la ropa una y otra vez, hasta que ya nada más. Cuando las medias se le rompían, las medias o calcetines, como dicen aquí, se le rompían a mi esposo, ahí estaba yo cosiéndolas. Y mi esposo así, pero pues es que eso ya, que ya lo podemos tirar con ese trauma que venía de Cuba, de que todo lo tengo que reutilizar una y otra vez hasta que ya no dé más. Y todavía se puede compartir. Ya aquí es algo que no supero, sigo haciendo, sigo cosiendo lo que pueda coser para volverlo a reutilizar. Y a no ser que de verdad ya le haga así y ya se vaya solito, ahí es que, por ejemplo, por decir una almohada o algo que apenas empezó a romper un poquito y no es tan factible coserlo, ya lo que hacemos es envolverlo y regalarlo, donarlo a alguna persona que lo necesite o que esté en situación de calle. Pero normalmente, mientras tenga la oportunidad de volverlo a coser, ahí lo estoy haciendo. Bueno, mi gente, y hasta aquí este video, miren, la nochecita. Espero que te haya gustado. Si este video te entretuvo, aprendiste algo, dejó algo en ti, una sensación de entretenimiento, de confort en cierto modo, te agradezco que te suscribas, te agradecemos que le des like, comentes y compartas con un amigo, un vecino, un primo, con quien tú quieras, para motivarnos a realizar más contenido para ustedes. Buena vibra, les mando un beso del tamaño del cielo para ustedes y chao, pecado.